Pues Morir de pie es mi nueva novela, esta vez relato la vida de Emiliano Zapata. Una vez más me meto a su parte humana. Justamente empieza el libro en una de las partes más vulnerables de su vida, que es cuando está prácticamente derrotado en 1919 y tiene que tiene que entrar en tratos con Jesús Guajardo, que es al final el hombre que lo traiciona, y en sus últimos segundos de vida, así como el cliché de que ves tu vida pasar enfrente de ti, así le va a pasar a Emiliano Zapata. Entonces va a contar absolutamente todo, sus intimidades, sus amantes, sus esposas, su infancia, su adolescencia. Entonces este es el Zapata más humano que puedan encontrar. Creo que lo que forjó a Emiliano Zapata fue precisamente ver los excesos y los horrores del régimen de Porfirio Díaz, y enterarse que estos excesos venían de gobiernos anteriores, que realmente el abuso al campesino y a los pueblos se había dado desde épocas de la colonia. Y entonces este Zapata ya trae un bagaje de varios milenios, cuando plantea en el libro que los que inician la revolución no son los hombres que tienen esperanza, sino los que ya están completamente desesperados. Y yo creo que él ya estaba desesperado en 1911, y es lo que lo lleva a la lucha, a decir: esto ya no puede seguir pasando, o me levanto en armas o los pueblos se van a morir. Y este Zapata, que sí levanta, sí le promete a su padre que va a luchar por las tierras desde niño. Yo creo que tiene esta idea en la cabeza de que tiene que honrar a su padre, que tiene que honrar sus raíces. Y finalmente yo creo que una de las razones por las que se mantiene luchando durante 10 años y desarrolla esta filosofía que es el zapatismo, que al final pues va a lograr que el asunto de las tierras entre a la Constitución de 1917 y que viva mucho más que él. Algo de lo que se va a dar cuenta Emiliano Zapata desde el principio es que se empieza a generar una imagen en torno a él. Entonces la gente lo empieza a admirar, los niños lo ven hacia arriba y se convierte en un héroe en vida. Entonces, por un lado, este Zapata dice: es que yo no tenía un héroe así a quien admirar. Eventualmente, dentro de sus reflexiones, se da cuenta que sí es su papá, pero tal cual un héroe de ese tamaño pues no lo tenía. Y también va a entrar en conflicto con esta idea de que él no quiere honores y no quiere cargos públicos, pero al mismo tiempo la gente se lo está ofreciendo. Entonces también hay un momento en el libro que a mí me gusta mucho, cuando se da cuenta de eso y dice: es que ya cada quien tiene su idea de Emiliano Zapata, hay muchos Emiliano Zapatas. ¿Cuál de esos Emiliano Zapata soy? ¿Y cuál de esos Emiliano Zapata quieren que sea? Entonces ya también hay un cuestionamiento sobre su imagen personal y sobre su legado, que me parece interesante. Y quise hacerlo así porque el verdadero Emiliano Zapata era un hombre que era muy reflexivo, muy introvertido, a comparación de, digamos, Pancho Villa, que era la fiesta andando. Entonces este Emiliano Zapata me permite ese tipo de reflexiones, de decir dónde estoy, cómo me perciben los demás, cómo quiero ser percibido, cómo quiero ser. Y al final creo que son preguntas que todos los hombres nos hacemos, y en este caso pues Emiliano Zapata tiene que responderlas. Siempre que empiezo a escribir un libro, lo primero que hago es documentarme sobre el personaje, para un poco ir bajando los hechos, digamos, escribir una escaleta provisional, y a partir de eso puedo hacer una investigación. Entonces a partir de ahí empiezo a leer lo que se ha escrito del personaje específicamente en ficción, o ver películas o series en las que aparezca el personaje, para saber cómo ha funcionado este personaje en la ficción y qué puedo aportar yo que sea diferente. Y por el otro lado empiezo a buscar ensayos sobre el personaje y sobre la época, porque como estoy escribiendo una novela histórica, pues tengo que ambientar y tengo que hacer que el lector crea que está en 1910, 11 o 15, etc. Entonces también implica ese tipo de investigación. Ya cuando me siento yo seguro, entonces cuando ya puedo crear el personaje y empezar a escribir, generalmente me pasa que estoy escribiendo en primera persona, entonces tengo que hacer prueba y error hasta que encuentre la voz. La voz de Zapata en Morir de pie es como muy de pueblo, tiene muchas frases
populacheras, una forma de expresarse que es muy de él. Entonces eso salió de estar prueba y error y tirando muchos borradores del primer capítulo. Y ya que tengo la voz del personaje, entonces pues ya me sigo de acuerdo a la escaleta, aunque siempre me pasa que cambio sobre la marcha, porque como sigo investigando durante el libro, sobre todo porque de repente hay veces que te dice el archivo, pues no vengas mañana, estamos de vacaciones, o sea, ven en un mes, pero yo no puedo parar el libro un mes, entonces yo sigo escribiendo y de repente pues si tengo que regresar y cambiar cosas o ajustar la escaleta, o simplemente tibio que encuentras una anécdota o algo que funciona mucho mejor en la parte narrativa y dramática y la cambias, por lo tanto, así voy trabajando, termino el libro, lo dejo descansar y lo leo para ver si funcionó y ya empiezo la reescritura, la edición y aquí está el resultado. Algo que me pasó escribiendo Morir de Pie es que escribí los primeros capítulos y luego hice una pausa para escribir Había una vez mexicanas, que sea una historia. Entonces, durante julio del año pasado estaba escribiendo 2 libros a la vez. Y esa parte de la investigación sobre los ideales revolucionarios y la mujer, que abarca 1/3 del libro de Mexicanas, pues terminó por influir este libro. Entonces Zapata reconoce la labor de las mujeres y el verdadero Emiliano Zapata estaba rodeado de mujeres que eran periodistas, intelectuales, les dio puestos en sus filas, las hacía generales y coronelas, que era algo que no pasaba en el resto del país. Entonces, en ese sentido Zapata fue muy feminista y también Zapata, entendiendo el valor de la educación que él sí tuvo y que sabía que el resto del pueblo y el resto de los pueblos de Morelos casi no tuvo, se preocupó por construir escuelas para que los niños fueran, y eran escuelas que no solamente eran para niños, eran escuelas para niños y niñas. Entonces también en ese punto Zapata fue un adelantado a su tiempo y quizás uno de los primeros aliados del movimiento feminista sin saberlo. Pues yo creo que el legado de Zapata implica que sigamos hablando de él, sigamos hablando de las tierras, justo antes de que él abriera esta, digamos, caja de Pandora. Pues el tema agrario no estaba en los ideales revolucionarios. Si uno lee la Asociación Presidencial en 1910, no se habla del tema. Incluso en el plan de salud es muy por encimita. Y Zapata, en su lucha, no solo estaba en el campo de batalla, estaba realmente pidiendo que se le reconociera esa lucha y que el país entero reconociera que se había tratado mal a los pueblos. Entonces, el hecho de que si a 100 años después, 100 años de su muerte, estemos todavía hablando de los pueblos originarios, de las tierras, del reparto agrario, de que hace falta mucho trabajo, implica que el legado de Zapata sigue vivo y que su lucha no ha terminado. Tienen que leer Morir de Pie porque a 100 años de la muerte de Emiliano Zapata hay que reconocer su legado, hay que entender de dónde viene, y sobre todo hay que pues apreciar el legado que nos dejó y saber que sigue vivo. Y estoy seguro que va a cambiar su forma de ver a Emiliano Zapata, sobre todo aquellos que lo consideran un villano. Y pues cualquier duda, comentario, mentada de madre me lo pueden hacer llegar a mis redes sociales. Mi cuenta personal es PedroJ86 en Twitter e Instagram, o Pedro J. Fernández en Facebook, y las redes de mi otro personaje, que es Porfirio Díaz, también si me quieren seguir ahí, es @Don Porfirio Díaz en Twitter, Instagram y Facebook.